Ya han pasado unos cuantos años desde que vi un tráiler de cierto videojuego de terror hecho por un estudio alemán de tan solo 2 personas. En ese momento ya me pareció llamativo, pero también creía que iba para largo, por lo que a día de hoy me cuesta creer que ya lo haya jugado, y más aún que me haya enganchado como lo hizo. Si quieres saber por qué Signalis puede ser uno de tus juegos del año, estás en el lugar correcto. Signalis nos pone en un contexto de ciencia ficción espacial con estética retro y personajes de estilo anime, donde tomamos el papel de una robot ingeniera llamada Elster que despierta en una nave interestelar destrozada y encallada en un planeta congelado. Rebuscando por lo que queda de la nave, descubrimos que nuestra capitana no está por ningún sitio, por lo que seguimos su rastro hasta llegar a una gran instalación subterránea dentro de este planeta, donde iremos encontrando pistas y extraños eventos que irán apuntando poco a poco hacia nuestra compañera, descubriendo a su vez cuál es nuestra relación con ella y qué papel cumple esta edificación perdida en todo esto. Estamos ante una aventura de exploración con componentes de acción y rompecabezas que bebe mucho del concepto de survival horror marcado por los Resident Evil de la primera PlayStation. Controlaremos a Elster a través de pantallas en perspectiva aérea, adentrándonos en este complejo subterráneo, donde los humanos prácticamente brillan por su ausencia y unos extraños engendros pululan por los pasillos, atemorizando a la mayoría de los androides supervivientes. Esto hace que debamos recorrer atentamente el lugar en busca de objetos y suministros que nos permitan defendernos y avanzar hacia nuestros próximos objetivos. En este sentido, nuestra protagonista se controla de una forma relativamente tosca y lenta, por lo que nuestros movimientos deben ser bastante calculados. A esto ayuda bastante la perspectiva de la cámara, la cual nos deja ver una porción generosa de las habitaciones, ayudándonos a esquivar peligros y enemigos y evitando la mayoría de los ángulos incómodos de cámara que existían en los ancestros de este género, aunque sin abandonar del todo los sobresaltos ocasionales y el sentimiento de estar encajonados. Mencionar a este respecto que existen algunos movimientos muy básicos que el juego no enseña al jugador, por lo que recomendamos revisar el esquema de control en el menú de pausa para subsanar este problema. A la hora de defendernos de los enemigos, no contamos apenas con ataques cuerpo a cuerpo, por lo que debemos confiar casi por entero en las armas de fuego que vayamos encontrando por los escenarios. Dichas herramientas tienen distintas utilidades, pero buscaremos racionarlas debido a la munición contada, el control engorroso a la hora de disparar y a nuestros muy escasos huecos de inventario. Todo esto hace que rara vez tengamos los recursos para eliminar a todos los enemigos que nos encontremos, por lo que se incentiva a evitarlos siempre que sea posible, además de que existe la posibilidad de que se regeneren completamente aun si ya los hemos matado. Para no sentirnos en tanta desventaja, disponemos también de armas secundarias, que son principalmente armas cuerpo a cuerpo muy limitadas, pero realmente poderosas, y que nos ahorrarán munición y algunas frustraciones en momentos clave, como pueden ser bengalas que incineran a los monstruos permanentemente o jeringuillas de resucitación. Este juego se estructura en zonas cerradas y laberínticas pero muy explorables, que recorreremos en un orden lineal ayudados de un mapa, algo que puede resultar molesto teniendo en cuenta las veces que abriremos el menú para orientarnos y usar objetos, pero que no entorpece un progreso bastante orgánico y que nos llevará a descubrir cosas a un buen ritmo, algo importante en un juego con un inventario tan corto y donde estaremos durante mucho tiempo en los mismos pasillos. Mención especial al sistema de guardado, que aunque es completamente manual y relegado a salas concretas, no está limitado y viene acompañado de los clásicos depósitos donde rotar nuestros ítems, por lo que se nos incentiva a salir y volver continuamente de estos lugares seguros con los objetos justos para afrontar una situación concreta.
lo que da pie a una jugabilidad accesible, pero que no reniega de la cautela y de la gestión de objetos, aunque también con posibilidad de alternar entre 3 niveles de dificultad para quienes busquen una experiencia a su medida. El apartado gráfico está muy conseguido, con escenarios detallados en pixel art mezclados con elementos poligonales con texturas en baja resolución que recuerdan mucho a Resident Evil o Metal Gear Solid, que no solo se usan en la exploración, sino en secciones en primera persona muy llamativas y en secuencias de vídeo intercaladas con imágenes estáticas, dando un clarísimo toque cinemático que funciona de maravilla para meternos en el pellejo de ciertos personajes. Sin embargo, la ambientación de los escenarios se queda algo corta y le falta algo más de sorpresa a nivel visual y sonoro para ser realmente amenazante o aterradora en la mayor parte de la aventura, algo que se ve acrecentado por algunas de las facilidades jugables y el diseño monótono de los enemigos. A esto se suma que los puzzles que necesitaremos resolver en muchos momentos para avanzar no son especialmente desafiantes ni incómodos, aunque sí son muy inmersivos y nos harán sacar fotos y tomar notas en más de una ocasión mientras exploramos. Este juego está muy bien subtitulado al español latino, aunque para los diálogos y las secuencias cinemáticas se echa en falta un doblaje, aunque sea al inglés. Signalis es una mezcla de influencias del survival horror clásico muy bien pensada y que al atacar ciertos puntos anticuados de este diseño consigue una experiencia que dentro de su lentitud es muy fluida e interesante, incluso pensando en quienes no están acostumbrados a este género. Sin embargo, esto en parte también ha conseguido que mi avance estuviera muy motivado por la curiosidad e interés por saber más de este contexto ciencia ficcional tan peculiar, pero no por el agobio o el terror que este me produjera, salvando quizás el último tercio del juego, donde radica quizás el punto más inquietante y amargo de mis casi 11 horas de partida, y donde, sin querer hablar más de la cuenta, más he tenido que insistir para superar sus desafíos. Pero sea por la razón que sea o el género al que pertenezca, la obra de Rose Engine es uno de esos juegos con potencial de dejar una huella profunda por la suma de todas sus partes, y ya sea comprándolo o a través del Game Pass, merece una oportunidad, o tal vez una promesa.